No estás sufriendo por lo que te hicieron, estás sufriendo porque sigues dándole poder. Fuego Diego llevaba años cargando algo que ya no sabía si era dolor, orgullo o simplemente costumbre. A simple vista, su vida seguía adelante, trabajaba, hablaba con gente, cumplía con sus responsabilidades. Pero por dentro, había una batalla constante que nadie veía. Cada recuerdo, cada palabra injusta, cada traición pasada seguía apareciendo en los momentos más silenciosos de su mente. Durante mucho tiempo creyó que su sufrimiento tenía una causa clara, las personas que lo hirieron. Para él, el problema eran los que se fueron, los que lo ignoraron, los que lo decepcionaron o los que lo hicieron sentir menos. Era más fácil pensar así, porque le daba un lugar donde poner su dolor. Era más fácil culpar afuera que mirar hacia adentro. Pero un día cualquiera, sin ningún evento especial, algo diferente ocurrió. Estaba sentado solo, mirando su teléfono sin realmente verlo. Tenía una conversación vieja abierta, una de esas que ya no tenían sentido, pero que aún le provocaban emociones. Quería responder. Quería decir todo lo que nunca dijo. Quería demostrar que tenía razón, que lo habían tratado injustamente. Y en ese momento se detuvo. No por fuerza. No por control. Sino por cansancio. Una pregunta apareció en su mente con una claridad incómoda. ¿Por qué sigo viviendo dentro de algo que ya terminó? Ese pensamiento lo golpeó más fuerte que cualquier discusión del pasado. Por primera vez, Diego empezó a ver algo que nunca había querido aceptar. No estaba sufriendo por lo que le hicieron, estaba sufriendo por cómo seguía reaccionando a ello. Cada vez que revivía la historia en su cabeza, cada vez que imaginaba respuestas perfectas que nunca dijo, cada vez que sentía rabia otra vez, él mismo abría la herida. No eran ellos. Era su reacción. Ese descubrimiento no fue bonito. No fue cómodo. Fue incluso doloroso, porque significaba aceptar que parte de su sufrimiento ya no dependía de nadie más. Dependía de él. Se levantó de su silla y caminó sin rumbo dentro de su habitación. Su mente estaba inquieta, como si algo dentro de él estuviera despertando después de mucho tiempo dormido. Si sigo reaccionando así, entonces nunca salgo de esto, pensó. Y esa fue la primera grieta en su antigua versión. Diego entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía dejar de vivir atrapado en él. El problema nunca había sido lo que le hicieron, sino el poder que todavía les estaba dando en su mente. Ese día no tomó una decisión dramática. No hubo música motivacional, ni promesas exageradas. Fue algo mucho más simple, pero mucho más importante, decidió observarse. Empezar a notar cuando su mente quería volver atrás. Empezar a reconocer cuando su ego buscaba pelea. Empezar a ver cuántas veces al día seguía reaccionando a algo que ya no estaba presente. Y sin darse cuenta, ese fue el inicio real de su cambio. No porque su vida hubiera mejorado aún, sino porque por primera vez entendió que el control no estaba fuera. Estaba dentro de él. Después de ese despertar interno, Diego empezó a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido, su necesidad constante de responder. No era solo en grandes conflictos, también en cosas pequeñas. Un comentario sarcástico, una crítica leve, una opinión injusta, todo parecía exigir una reacción inmediata de su parte. Durante años, había confundido responder con defenderse. Pensaba que si no contestaba, perdía valor. Si no explicaba su punto, parecía débil. Si no entraba en la conversación, estaba siendo ignorado. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era algo mucho más peligroso. Estaba regalando su paz en cada interacción. El cambio no ocurrió de un día para otro. Fue lento, incómodo y lleno de lucha interna. La primera vez que intentó quedarse en silencio frente a una provocación, sintió algo extraño. Su cuerpo quería reaccionar. Su mente construía frases perfectas para ganar la discusión. Su ego gritaba que no se quedara callado. Era como si dentro de él hubiera dos versiones peleando, una que quería paz, y otra que quería tener la razón. Esa noche, Diego no respondió. Pero tampoco estaba en paz. Estaba inquieto, revisando mentalmente lo que pudo haber dicho, lo que debió haber respondido. Fue entonces cuando entendió algo importante: el silencio no se trata solo de no hablar. Se trata de aprender a no reaccionar desde la emoción.
Al día siguiente, en el trabajo, su colega Andrés hizo un comentario que claramente lo subestimaba frente a otros. Antes, Diego habría respondido al instante, defendiendo su trabajo, elevando la voz, demostrando su valor. Pero esta vez hizo algo diferente. Respiró. No fue un gesto dramático. Fue apenas un segundo de pausa. Y en ese segundo ocurrió algo que cambió su perspectiva, no sintió necesidad de ganar nada. No respondió. Simplemente siguió con lo suyo. Andrés continuó hablando, pero Diego ya no estaba dentro de ese juego. Más tarde, mientras caminaba a casa, se dio cuenta de algo poderoso, no había perdido nada por quedarse callado. De hecho, había ganado algo mucho más valioso, control. Por primera vez entendió que el silencio no es ausencia de respuesta, es presencia de conciencia. El silencio no significa rendirse. Significa no entregar tu energía a lo que no merece tu atención. Es un filtro invisible que separa lo importante de lo innecesario. Es la capacidad de ver un conflicto y decidir conscientemente, esto no necesita mi paz. Con el tiempo, Diego empezó a practicarlo más. No siempre era fácil. Había momentos en los que el impulso de responder era casi automático. Pero cada vez que lograba detenerse, sentía algo nuevo, libertad. Libertad de no tener que explicar todo. Libertad de no tener que ganar cada discusión. Libertad de no vivir reaccionando. Su amigo Mateo notó el cambio y le preguntó, ¿por qué ya no respondes como antes? Diego sonrió ligeramente y dijo, porque entendí que no todo merece mi energía. Esa frase se convirtió en su nueva forma de vida. Descubrió que el silencio, cuando es consciente, no es vacío, es poder concentrado. Es la habilidad de observar sin ser arrastrado. De escuchar sin perder el control. De estar presente sin ser dominado por el ego. Y poco a poco, algo dentro de él empezó a estabilizarse. Ya no sentía la urgencia de reaccionar a todo. Ya no vivía atrapado en conversaciones que no construían nada. Empezaba a elegir, por primera vez, dónde poner su energía. Y ese fue el verdadero inicio de su fuerza interior. Diego podía sentir que estaba cambiando, pero todavía no había sido realmente probado. En su mente, todo sonaba claro, no reaccionar, mantener el silencio, elegir la paz. Pero la verdadera transformación nunca se mide en pensamientos, se mide en momentos de presión. Y ese momento llegó sin avisar. En el trabajo, durante una reunión importante, su compañera Valeria decidió cuestionar públicamente su proyecto. No fue una crítica suave. Fue directa, afilada y delante de todos. Dijo que su trabajo era inconsistente, que no tenía la calidad que aparentaba y que probablemente estaba siendo sobrevalorado. El ambiente cambió en segundos. Diego sintió como su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El corazón se aceleró, la respiración se hizo más corta y la mente comenzó a generar respuestas rápidas. Tenía argumentos. Tenía datos. Tenía la capacidad de desmontar cada palabra que ella había dicho. Todo en él quería hablar. Todo en él quería ganar. Todo en él quería demostrar. Por un instante, volvió la versión antigua de Diego, la que reaccionaba, la que defendía su ego, la que no soportaba ser malinterpretada. Pero algo diferente ocurrió esta vez. Entre el impulso y la reacción, apareció una pausa. Pequeña. Invisible. Pero decisiva. Diego no habló. No porque no pudiera, sino porque recordó algo que había empezado a entender recientemente. Reaccionar no siempre significa ganar. Respiró profundamente. No fue un gesto teatral. Nadie lo notó. Pero dentro de él, ese segundo fue suficiente para recuperar el control. Valeria terminó de hablar. Algunos compañeros esperaban su respuesta. El silencio se sintió más largo de lo normal. Era como si todos estuvieran esperando el choque. Pero el choque no llegó. Diego simplemente asintió ligeramente y volvió su atención al proyecto. Nada más. No defendió su ego. No atacó. No intentó humillarla de vuelta. No convirtió el momento en una batalla. Y aunque por fuera parecía que no había pasado nada, por dentro estaba ocurriendo algo enorme. Estaba rompiendo su necesidad de reaccionar.
Después de la reunión, mientras todos seguían con sus tareas, Diego sintió una mezcla extraña. Su mente aún quería repasar lo que pudo haber dicho, lo que pudo haber ganado en la discusión. Pero algo más fuerte empezaba a crecer dentro de él: calma. Días después, el proyecto empezó a destacar por sí solo. Su trabajo fue reconocido por resultados reales, no por explicaciones. La opinión de Valeria perdió fuerza sin que él tuviera que hacer nada. Y ahí entendió una lección profunda: no necesitas defenderte cuando tus resultados son más fuertes que tus palabras. Esa experiencia lo marcó. Porque por primera vez no ganó una discusión, ganó algo mucho más importante: control sobre sí mismo. Esa noche, reflexionó sobre lo ocurrido. Antes, ese tipo de situaciones lo habrían consumido durante días. Habría pensado en respuestas perfectas, habría discutido mentalmente 1000 veces, habría perdido energía tratando de tener la razón. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no alimentó el conflicto. Y el conflicto murió solo. Diego comprendió algo esencial: la vida siempre va a poner personas, comentarios y situaciones que intenten sacarte de tu centro. La verdadera prueba no es evitarlo, la verdadera prueba es aprender a no reaccionar desde la herida. Porque cuando reaccionas desde la emoción, pierdes 2 veces, pierdes paz y pierdes enfoque. Pero cuando eliges la calma, incluso en medio de la provocación, recuperas tu poder. Y ese día, Diego dejó de ser alguien que reacciona, y empezó a convertirse en alguien que responde con conciencia. Después de aquella experiencia en el trabajo, Diego comenzó a observar algo más profundo en su vida diaria. Ya no se trataba solo de grandes momentos de conflicto, sino de pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Comentarios, miradas, mensajes, silencios, todo parecía tener el poder de moverlo emocionalmente si él no estaba consciente. Fue entonces cuando empezó a entender una diferencia que lo cambió todo: reaccionar no es lo mismo que responder. Al principio pensó que era solo una cuestión de palabras. Pero con el tiempo descubrió que era una diferencia de vida o muerte emocional. Reaccionar era automático. Rápido. Sin pensamiento. Era el impulso del ego, la herida hablando antes que la conciencia. Era cuando alguien decía algo y él sentía la necesidad inmediata de defenderse, explicar, atacar o justificar. No había espacio entre lo que sentía y lo que hacía. Responder, en cambio, era otra cosa completamente distinta. Responder requería pausa. Requería conciencia. Requería elegir. Diego empezó a notar que la mayoría de las personas a su alrededor vivían reaccionando. Si alguien los ignoraba, reaccionaban con orgullo. Si alguien los criticaba, reaccionaban con rabia. Si alguien los provocaba, reaccionaban sin pensar. Y así, sin darse cuenta, entregaban el control de su vida a cualquier estímulo externo. Un día, su amigo Mateo le hizo una pregunta sencilla: ¿cómo haces para no explotar cuando alguien te provoca? Diego lo pensó unos segundos antes de responder: porque aprendí que no todo merece mi reacción. Esa frase no era solo una idea. Era una práctica diaria. Pero no fue fácil llegar ahí. Hubo un tiempo en el que Diego reaccionaba a todo. Un comentario en redes sociales podía arruinarle el día. Una crítica mínima podía cambiar su estado de ánimo por horas. Sentía que tenía que defender su valor constantemente, como si su identidad dependiera de lo que otros pensaban. Hasta que un día se dio cuenta de algo incómodo: cada vez que reaccionaba, perdía energía, y no ganaba nada real. Ni paz. Ni claridad. Ni crecimiento. Solo desgaste. Entonces empezó a entrenar algo nuevo: el espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio se volvió su campo de entrenamiento mental. Cada vez que algo lo molestaba, no respondía de inmediato. Hacía una pausa. Respiraba. Observaba lo que sentía sin dejarse llevar por ello. Y luego se hacía una pregunta simple pero poderosa: ¿esto merece mi energía? Muchas veces la respuesta era no, y no hacer nada también es una decisión. Al principio su ego no lo entendía. Le decía que estaba perdiendo oportunidades de defenderse, de aclarar cosas, de ganar. Pero con el tiempo, Diego entendió algo más profundo: no todas las victorias externas valen la paz interna que sacrificas por ellas. Una tarde, mientras caminaba solo,
Recordó una situación reciente donde alguien lo había criticado injustamente. Antes, eso lo habría consumido. Pero esta vez no reaccionó. Y lo más sorprendente no fue lo que dijo, sino lo que no sintió después. No hubo carga emocional. No hubo repetición mental, no hubo conflicto interno. Solo silencio. Y claridad. Ahí entendió que reaccionar te esclaviza al momento, pero responder te libera de él. Responder no significa ser pasivo. Significa ser consciente. Significa elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente dejar pasar. Con el tiempo, Diego empezó a notar un cambio en su entorno. Las mismas situaciones que antes lo alteraban ya no tenían el mismo efecto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado la forma en que lo interpretaba. Y en ese cambio silencioso, empezó a nacer una versión nueva de sí mismo, más estable, más clara y más libre. Una versión que ya no vivía desde la reacción, sino desde la conciencia. Con el paso del tiempo, Diego empezó a entender algo que no había captado en sus años anteriores de vida. La verdadera transformación no depende de motivación, depende de disciplina. La motivación venía y se iba. Algunos días se sentía fuerte, claro, invencible. Otros días no tenía ganas de nada, dudaba de sí mismo y sentía el peso del cansancio emocional. Antes, en esos días difíciles, Diego se detenía. Se justificaba. Se decía a sí mismo que mañana empezaba de nuevo. Pero ahora ya no funcionaba así. Porque ahora entendía que su vida no iba a cambiar por cómo se sentía, sino por lo que hacía incluso cuando no se sentía bien. Diego comenzó a construir una rutina simple, pero poderosa. Cada día se obligaba a cumplir 3 cosas fundamentales: aprender algo nuevo, mejorar una habilidad y avanzar en su trabajo real, aunque fuera un pequeño paso. No había glamour en eso. No había emoción inmediata. No había aplausos. Solo repetición. Solo constancia. Solo disciplina. Al principio fue incómodo. Su mente buscaba excusas constantemente. Hoy estás cansado, mañana será mejor, un día no importa. Pero Diego empezó a notar que esos un día se acumulaban, y se convertían en semanas perdidas. Entonces cambió su enfoque. Ya no negociaba con su futuro. Si había dicho que iba a hacerlo, lo hacía. Sin discusión interna. Un día, su amigo Javier lo vio trabajando temprano en la mañana y le dijo: «No entiendo cómo puedes ser tan constante incluso cuando no tienes ganas». Diego lo miró sin dramatizar y respondió: «Porque aprendí que mis ganas no deciden mi vida». Esa frase marcó una diferencia enorme en su forma de pensar. Diego empezó a ver la disciplina como algo silencioso, casi invisible. No necesitaba ser mostrada. No necesitaba ser explicada. No necesitaba validación externa. Era algo que se construía en privado, pero se reflejaba en público. Mientras otros hablaban de sus planes, Diego construía los suyos. Mientras otros discutían, él avanzaba. Mientras otros esperaban el momento perfecto, él usaba el momento imperfecto. Y con el tiempo, algo empezó a cambiar. Su trabajo comenzó a destacar. Sus habilidades mejoraron. Su confianza se estabilizó. No porque hubiera encontrado un atajo, sino porque había encontrado consistencia. Un día, después de terminar una tarea difícil, Diego se detuvo a mirar todo lo que había avanzado en los últimos meses. No era un cambio explosivo. No era algo espectacular en apariencia. Pero era sólido. Era real. Y lo más importante, era suyo. Sin excusas. Sin dependencias. Sin validación externa. Solo resultado de pequeñas acciones repetidas todos los días. Ahí entendió algo profundo: la disciplina no grita, pero construye imperios. También se dio cuenta de algo más importante: la disciplina no solo construye éxito externo, también construye paz interna. Porque cuando cumples contigo mismo, dejas de vivir con culpa. Dejas de depender de motivación. Dejas de sentir que estás atrasado. Empiezas a confiar en ti. Y esa confianza no viene de pensar, viene de hacer. Diego ya no buscaba ser perfecto. No buscaba hacer todo en un solo día. Solo buscaba no romper su cadena de disciplina. Un día más.
Luego otro. Luego otro. Y sin darse cuenta, su vida empezó a cambiar no por grandes decisiones, sino por pequeñas acciones repetidas con intención. Ahora entendía algo que antes ignoraba: la disciplina silenciosa no necesita testigos, porque sus resultados hablan por sí solos. Diego empezó a notar algo extraño a medida que su vida avanzaba: el dolor no desaparecía. Cambiaba de forma, cambiaba de intensidad, pero siempre regresaba en algún momento. Antes eso lo asustaba. Pensaba que el dolor era una señal de que algo iba mal, de que estaba fallando o de que la vida estaba en su contra. Pero con el tiempo, su forma de verlo empezó a transformarse por completo. Un día, después de una situación difícil en su trabajo, se quedó solo en su habitación pensando en todo lo que había pasado. Hubo críticas, presión, incertidumbre y momentos donde sintió que todo se acumulaba demasiado rápido. Por un instante, la vieja versión de Diego volvió a aparecer. Esa versión que preguntaba: ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre tengo que pasar por esto? ¿Cuándo se va a detener? Pero esta vez no se dejó llevar por esas preguntas. En lugar de eso, hizo algo diferente. Se quedó en silencio. Y en ese silencio, apareció una idea que lo desarmó por completo: ¿y si esto no es un castigo, sino entrenamiento? Esa pregunta cambió su perspectiva de una forma profunda. Diego empezó a ver su vida como un gimnasio invisible. Cada problema era un ejercicio. Cada crítica era una repetición. Cada fracaso era una serie difícil que estaba fortaleciendo algo dentro de él, aunque en el momento doliera. Por primera vez, dejó de ver el dolor como enemigo. Y empezó a verlo como maestro. Recordó momentos del pasado donde había sufrido mucho más de lo que parecía necesario. Pérdidas personales, errores que lo avergonzaban, oportunidades que no salieron como esperaba. Antes, esos recuerdos lo debilitaban. Pero ahora los veía diferente. Ya no eran pruebas de su fracaso, eran pruebas de su crecimiento. Su hermana Lucía notó un cambio en él y le preguntó un día: ¿cómo puedes hablar de lo que te dolió con tanta calma ahora? Diego pensó un momento y respondió: porque entendí que todo lo que me dolió, también me construyó. Esa idea no llegó de forma teórica. Llegó a través de experiencia directa. Hubo un tiempo en el que Diego se quebraba emocionalmente con facilidad. Una crítica lo afectaba durante días. Un error lo hacía dudar de todo. Una pérdida lo dejaba sin dirección. Pero ahora, cada una de esas experiencias empezaba a tener un significado diferente. Ya no eran heridas abiertas. Eran lecciones cerradas. Diego comenzó a escribir lo que aprendía de cada situación difícil. No como drama, sino como reflexión. Cada dolor tenía una enseñanza oculta: paciencia, control, resiliencia, disciplina, humildad. Y cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía su mente. Empezó a entender algo esencial: el dolor no te rompe, te revela. Te muestra de qué estás hecho cuando ya no puedes fingir. Una noche especialmente difícil, después de un día lleno de presión y cansancio, Diego se sentó y pensó en rendirse por un momento. No porque no pudiera seguir, sino porque estaba agotado. Pero en ese instante recordó algo que había escrito tiempo atrás: el dolor solo tiene poder si tú se lo das. Esa frase lo sostuvo. Respiró profundamente y decidió no rendirse, no porque se sintiera fuerte, sino porque entendió que cada momento difícil era parte del proceso de convertirse en alguien más sólido. Con el tiempo, algo cambió dentro de él. El dolor ya no lo paralizaba. ¿Lo activaba? Ya no lo veía como una señal de detenerse, sino como una señal de crecimiento. Y así, Diego entendió una verdad que le cambió la vida para siempre: el dolor no llega para destruirte, llega para entrenarte en la versión de ti que todavía no has conocido. Diego había cambiado tanto que, en algún punto, dejó de reconocerse como la persona que solía reaccionar a todo. Las heridas seguían existiendo en su historia, pero ya no tenían el mismo peso. Las críticas seguían apareciendo, pero ya no decidían su estado emocional. El pasado seguía ahí, pero ya no dirigía su presente. Y fue en ese punto de madurez interna donde entendió algo que lo cambió todo. Nunca había necesitado venganza contra nadie, solo necesitaba dejar de traicionarse a sí mismo. Durante mucho tiempo, había creído que la venganza tenía que ver con demostrar algo, con hacer que otros sintieran lo mismo que él sintió.
Pero ahora veía lo absurdo de esa idea. Cada segundo que pasaba pensando en devolver daño, era un segundo que perdía construyendo su propia vida. Un día, su amigo Carlos le preguntó mientras tomaban un café, si pudieras volver atrás, ¿te vengarías de todo lo que te hicieron? Diego se quedó en silencio unos segundos. Ya no respondía desde el ego, sino desde la experiencia. Y finalmente dijo, no. Porque mi mejor respuesta no es destruir lo que me hirió, es construir algo tan grande que eso ya no importe. Carlos lo miró en silencio, como si no fuera la respuesta que esperaba, pero era la que tenía más sentido. Porque esa era la verdad en la que Diego había llegado a vivir. La verdadera venganza no era emocional. No era impulsiva. No era ruidosa. Era silenciosa. Era disciplinada. Era constante. Diego empezó a ver su vida como una construcción diaria. Cada hábito, cada decisión, cada esfuerzo pequeño era una forma de escribir una respuesta que no necesitaba palabras. Mientras otros discutían, él avanzaba. Mientras otros buscaban aprobación, él construía resultados. Mientras otros se quedaban atrapados en el pasado, él invertía toda su energía en su futuro. Y lo más poderoso de todo, dejó de intentar impresionar a cualquiera. Ya no vivía para demostrar que tenía razón. Vivía para demostrarse a sí mismo que podía ser mejor de lo que fue ayer. Un día, mientras revisaba todo lo que había logrado en los últimos meses, se dio cuenta de algo profundo. Ya no sentía necesidad de explicar su historia. Su evolución era visible sin necesidad de justificarla. Su calma era evidente. Su enfoque era estable. Su progreso era constante. Y eso era suficiente. Las personas que antes dudaban de él ya no ocupaban espacio en su mente. No porque las hubiera olvidado, sino porque ya no tenían poder sobre su dirección. Diego entendió que la mejor venganza no es el conflicto, es la transformación. No es hacer que otros pierdan, es asegurarte de no perderte a ti mismo en el proceso. Su mayor victoria no fue superar a nadie, sino superarse a sí mismo. Porque cada vez que eligió la disciplina en lugar de la reacción, cada vez que eligió el silencio en lugar de la pelea, cada vez que eligió construir en lugar de destruir, estaba escribiendo una versión de sí mismo que nadie podía ignorar. Y al final, esa fue su conclusión más poderosa: la verdadera venganza no es hacer daño, ni ganar discusiones, ni demostrar nada al mundo, es volverte tan fuerte, tan estable y tan enfocado, que lo que un día te rompió ya no tiene ningún lugar en tu vida. Y en ese momento, Diego dejó de buscar venganza, y empezó a vivir en libertad.